Sí, todo bien. 8. Aguilar Pérez. Presente. Agustín Boc. Presente. Alanes Ramírez. Presente, profesor. Álvarez Ibarlucea. Presente. Borja Rosas. Calderón Rodríguez. De Lucio Cruz. De Lucio Cruz. María de Lourdes, te aviso para que veas qué puedes hacer, ¿no? A mí ya hablé con el director académico de aquí de Querétaro, él ya se comunicó con el director de Campus Sur y me dijeron que tenía que poner NP porque no tienen noticia de justificación de faltas. Entonces, en el caso de los alumnos de Sur no me tocó subir calificaciones a Gradebook, entonces teóricamente todavía tienes chance de que a lo mejor en el Sur te puedan ayudar con las faltas, pero te tienes ya que comunicar directamente allá, ¿no? Te digo para que lo cheques y en caso de que a lo mejor ya no se pueda hacer nada, pues no sé si tiene caso que te sigas presentando, por favor arregla eso, ¿no? Para que puedas ver qué se va a hacer con tu calificación. Sí, yo entiendo, me lo mandaste a mí, pero quien me tiene que dar la justificación son ellos, ¿no? Y el director le avisó que no tienen ningún justificante tuyo, entonces, por eso te digo, quien te tiene que arreglar esa situación son ellos. ¿Sí? Flores Yáñez. Flores Yáñez no está. Gallegos Mendieta. Presente. García López. Presente. González Fregoso. Presente, profe. González Mendieta. Presente. Guzmán Amador. Guzmán Amador. ¿No? Hernández de esa. Presente. Herrera Ponce. Herrera Soto. Presente, profe. Juárez Ruiz. Juárez Ruiz. Lara Santín. Presente. Laureles García. López García. Mandujano Rojas. Martínez González. Mérida Quijada. Morales Águila. Norzagaray Mendoza. Núñez Campos. Rafaela Chula. Ramírez Paredes. Ramírez Paredes, ¿no? Rodríguez Sánchez. Buenos días. Rojas Dorado. Presente, buenos días. Buenos días. Sánchez Cerrillo. Sánchez Jurado.
Santana Melo. Santillán Morales. Seth García. Torres Soto. Torres Soto. Velázquez Rodríguez. Presente, profe. Buenos días. Y Vidal Abuñez. Bueno, antes de pasar directamente a los contenidos que vamos a comenzar a ver, ¿alguna pregunta ahora sí relacionada con los contenidos del examen? Ven que no nos dio tiempo la sesión pasada, no sé si ahora tengan alguna duda. Sería la última vez que veríamos algo así, ¿no? Pero pregunto por si alguien se quedó con alguna cuestión. Específicamente con los contenidos. ¿No? Bueno, al parecer no hay ninguna duda. Entonces vamos a pasar con el tema. ¿Cómo van con la lectura de las variantes dialectales del inglés británico? ¿Se les ha complicado mucho? ¿Quién ya le empezó, no? Está sencilla. ¿O todavía nadie le empieza? No le empiezo, ok. No mucho. No mucho, no muy complicada, o no mucho, no he avanzado mucho. ¿No? Bueno, pues nada más para recordarles, ¿no? No vayan dejando eso ahí a la deriva porque después se atrasan en las lecturas y el problema es después el examen, ¿no? Y los contenidos. Okay. Bueno, vamos a empezar a ver lo que viene ahí. Déjenme compartir. Me dicen si ya ven mi pantalla, por favor. Ya, profe. Sí, profe, sí se ve. Vamos a empezar, ya saben, el momento Unitec de cada presentación. Al educar estamos contribuyendo a formar capital humano, el cual constituye la más preciada riqueza de las naciones. El capital humano es el conjunto de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de los hombres y mujeres que trabajan, que generan riqueza humana y material, y con ello hacen prosperar a la sociedad en su conjunto. Otro extracto de Filosofía Unitec. Y con esto vamos a abrir el siguiente tema, que sería inglés británico, variantes. El objetivo sería que el alumno se familiarice con el mapa dialectal de Inglaterra y las características fonológicas de cada zona, con el fin de que tome conciencia de la amplia variedad de acentos del inglés británico y por ende del general el idioma que están estudiando, ¿no? Contemplando obviamente también el inglés norteamericano. No vamos a ver todos los fenómenos asociados a todas las regiones porque evidentemente es muy amplia la gama de fenómenos que ocurren en cada una de las zonas. De hecho, la lectura que tienen para realizar para este tema es un panorama muy general de todo lo que podemos encontrar en esas zonas. Gran Bretaña, y para los que ya más o menos le avanzaron,
lo que conoceríamos como el hemisferio sur del globo, ¿no? Del globo me refiero al planeta Tierra y justo en las zonas en donde se habla inglés. La lectura, en este sentido, comienza con una división muy general de lo que sería variantes del inglés, las variantes del inglés. Y nos habla de tres grandes ramas o variantes que podríamos identificar alrededor del mundo. La variante británica, que se ubicaría en la isla del Reino Unido o en las islas del Reino Unido. La variante del hemisferio sur, que contemplaría Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y la variante norteamericana. Obviamente, no se restringe solamente, no se habla inglés solamente en estas zonas, ¿no? Hay más zonas en las que se habla inglés y además por lo mismo de que es la lengua franca. Para los que no conocen el término, lengua franca se refiere a la lengua que utiliza prácticamente todo el mundo para una comunicación, vamos a decirlo así, neutral. Prácticamente todo el mundo, bueno, todo el mundo entre comillas, sabe hablar inglés, sobre todo el sector más educado de cualquier país sabe hablar inglés, porque es la lengua en la que se realiza el comercio, se realizan los convenios internacionales, las reuniones, etc. Repito nuevamente, por ser la lengua franca. Y aquí ya nos vamos dando cuenta cómo lengua se interrelaciona con política. ¿Por qué es la lengua franca el inglés? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre por qué Porque la lengua Estados Unidos es la potencia mundial y bueno, de ahí se Exactamente. generan los comercios. Exactamente. Digamos, el predominio del inglés comienza desde antes con el imperialismo británico, que es un poco lo que vamos a ir viendo aquí. Y luego, evidentemente, el repunte y el auge con Estados Unidos, que además también a Estados Unidos le toca el periodo de globalización y por tanto el inglés se convierte en la lengua franca de todo el mundo porque le toca el proceso de globalización. Pensemos un poco en el español, ¿no? El español se convierte en lengua franca cuando España es la potencia mundial en el momento en el que realiza la conquista de México, bueno, de toda Latinoamérica, pero como no tenemos el contexto actual de globalización, pues se restringe a las zonas a las que logran conquistar. También lo mismo ocurre con el inglés que exporta a Gran Bretaña. No le toca el periodo de globalización porque Gran Bretaña abre el periodo de la Revolución Industrial y entonces solamente va a importar su lengua a las zonas en las que logre establecer su dominio. Y en este caso hablamos un poco de las variantes del hemisferio sur. Al inglés norteamericano le toca, vamos a decirlo así, la gran ventaja de que llegue en el momento de globalización, internet, comercio internacional, aviones, etc. Y entonces la dinámica es diferente y además también por la manera en que interviene en prácticamente todos los asuntos políticos y comerciales del mundo, mete su lengua en todas partes y todas las transacciones se tienen que hacer en inglés, etc. Y por eso es que el inglés se convierte en esta gran lengua. Entonces, prácticamente todos los países vamos a encontrar hablantes del inglés. Luego la variante del hemisferio sur y variante norteamericana, que ya más o menos comentamos, ¿no? El artículo justamente toma la variante británica y la variante del hemisferio sur porque Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica tienen, o en ellas se exporta la lengua de Gran Bretaña, por lo que les acabo de comentar. Justamente es después o en el trayecto de la Revolución Industrial, cuando Gran Bretaña se convierte en la gran potencia de Europa, que comienza a expandir, no vamos a decir su territorio, porque una de las características de este periodo es que no necesariamente se trata de conquistas territoriales, sino que más bien tienen que ver con extender la influencia y las rutas comerciales para poder tener un mayor alcance económico. Y entonces Gran Bretaña se convierte en este momento en la potencia del mundo y comienza a exportar su lengua
a varias partes del mundo, ¿no? También India, etcétera, o sea, muchos lugares en los que comienza a tener influencia. Sobre todo por la ruta, esto no es tema de este curso, pero es importante porque justamente tiene que ver con qué zonas, en qué zonas se habla el inglés, sobre todo en la ruta para llegar a la India. Hay que recordar que en este momento, o sea, la aviación todavía no había nada ferrocarril, apenas estaban con el asunto del ferrocarril, y prácticamente todo se hacía a través del mar. Entonces, las flotas de Gran Bretaña tenían que rodear toda la parte de África, porque además no podían pasar por el centro, por otros dominios de Europa. Hay que pensar también que estamos en el siglo de las luces de Francia, entonces también Francia estaba ejerciendo su influencia en esa zona, el imperio holandés, el imperio alemán, o sea, teníamos un montón de imperios en Europa que estaban en conflicto para saber cuál iba a ser, ahora sí que como diría el presidente, ¿no? El machuchón de los países en Europa. Entonces tienen que buscar una ruta por el sur, y lo que hay que hacer es rodear todo África para llegar a la India, que era la zona comercial, y siempre ha sido una de las grandes zonas comerciales de Asia, ¿no? Es lo que se conoce como la ruta de la seda, que justamente va de la India hacia Europa, pasa por esos continentes, pero como esta ruta siempre ha estado en disputa, las potencias han tenido que buscar otros medios de transporte para llegar a esa zona y poder entablar comercio internacional. Y justamente los preliminares que da el autor con relación a las variantes tienen que ver con esto. Todos vamos a hablar primero de cómo surge la variante británica. Es un poco el tema que ya hablamos. No vamos a tocar tantos temas históricos, simplemente entender cómo es la dinámica de cómo se desarrolla esta lengua y luego cómo se expande, ¿no? O sea, primero en el siglo V o en el siglo V, como bien señala el autor, ya también está algo que hemos estado viendo, se dan los primeros asentamientos anglos, sajones y jutos en lo que conocemos ahora como la isla de Gran Bretaña. ¿Dónde se asientan? Déjenme ver si puedo poner el mapa aquí. Incluso tal vez debería ponerles el mapa dialectal, porque eso ayuda un poquito más. No, les pongo este. Primero se van a asentar en esta zona, ¿no? En la zona sureste. Esto es de vital importancia, porque vean cómo desde el siglo V, como los primeros angloparlantes, vamos a decirlo así, los que se derivan de esto que habíamos comentado de la lengua protogermánica y de las lenguas germánicas, se asientan en esta zona, y como sucede siempre cuando hay un proceso de invasión, invaden una zona y comienzan a desplazar a los habitantes nativos de esa zona hacia las orillas. Y es lo que ocurre aquí también. Los anglosajones se asientan en esta parte y comienzan a desplazar a los britones o celtas, que son los pobladores nativos de Inglaterra, hacia la parte escocesa, hacia la zona de Wales y hacia la zona suroeste de la isla. Entonces, se asientan en esa parte y desplazan a los nativos de lo que hoy se conoce como Inglaterra. Y ahí la evolución lingüística, vamos a decirlo así, continúa. Estamos hablando de esa lengua germánica, de la que habíamos hablado en las sesiones anteriores. Sigue la evolución, llegamos a la Edad Media, siglo XV, y es cuando el inglés estándar comienza su desarrollo en la zona sureste de Inglaterra. ¿Por qué la zona sureste? O sea, hay que pensarlo de esa manera, de esta forma. Ocurre la invasión y el origen o la semilla de la lengua inglesa se da en esta zona sureste de Inglaterra. O sea, ahí nace el inglés, vamos a decirlo así. Por tanto, se convierte en el centro a partir del cual se va a expandir el dominio del inglés en esta zona. Por eso es que comienza en esta parte el desarrollo del inglés estándar. Como se convierte en la zona de poder de los anglosajones, recuerden lo que habíamos hablado de las variantes, se convierte en la zona o en el territorio de poder y tampoco hay que irnos tan lejos. Si vamos al mapa de Inglaterra, déjenme abrir esto,
nos daremos cuenta que Londres se va a ubicar en esta parte, porque justamente, como aquí se instalan los primeros anglosajones, la capital de esta comunidad se va a sentar en esta zona, y es lo que ocurre con Londres, ¿no? Entonces, se asientan aquí y se crea este centro de poder, a partir del cual se va a comenzar a instaurar una variante hegemónica del lenguaje. Y es lo que ocurre con el inglés estándar. Aquí es donde comienza el desarrollo de esta variante. La variante dialectal hablada en dicha zona obtuvo prestigio debido a instituciones como la Universidad de Oxford y Cambridge. Hay que pensar que estamos en la Edad Media, probablemente ya han visto esto en sus cursos de cultura, no lo sé, pero estamos en el auge de las universidades, en el sentido de que empiezan a formarse, y estas grandes instituciones van a servir para formalizar muchas cosas, pero entre ellas sobre todo el lenguaje, porque van a comenzar a escribir, van a comenzar a hablar en esta lengua, o la van a instituir como lengua de comunicación en esas instituciones, y entonces va a comenzar a obtener mayor prestigio. Porque ¿quién va a hablar esta lengua? Pues los estudiantes de Oxford, los estudiantes de Cambridge, las personas que salen de esas instituciones, el rey, etc. Todos estos factores influyen para que obtenga prestigio la lengua. Cabe señalar, y esto es muy importante, que para este siglo, también esto ya lo habíamos visto en la presentación anterior, pero aquí ya lo hemos aplicado a esta lengua, el inglés antiguo ya era una lengua propiamente dicha. Recordemos, tiene una evolución. Estamos ante una variante, en un primer momento, en el siglo V, de las lenguas germánicas, pero conforme va evolucionando se convierte en un dialecto de esas lenguas, y cuando llegamos al siglo XV, ya es una lengua tan diferente de las otras lenguas, que entonces podemos, o vamos a decir así, pueden los habitantes de esa zona institucionalizarla. Entonces, para este momento el inglés ya antiguo ya era una lengua diferente a los otros dialectos, vamos a decirlo así, del germánico. Pero en este periodo ya es cuando podemos, o la pueden institucionalizar. Se institucionaliza. Y desde ese entonces, la zona sureste de Inglaterra, y en especial la ciudad de Londres, que es el centro de poder, estamos hablando de que llevamos casi 2000 años, bueno, sí, más o menos 2000 años, ¿no? De que esta zona de poder ejerce, vamos a decirlo así, su influencia en las innovaciones fonológicas y en las innovaciones lingüísticas de todo el Reino, de todo el Reino Unido, y posiblemente de todo el mundo de habla inglesa. Claro, después cuando Estados Unidos surge como potencia mundial, se elaboran otros centros de poder, y entonces se comienza a generar otro tipo de situación lingüística con relación al inglés, pero hablando de la zona europea y del inglés como lengua en general, va a ser la zona de Londres la que va a ejercer la mayor influencia en términos de variación lingüística. Les digo, esto ya luego cambia con Norteamérica, hay que pensarlo así. Tenemos esa otra gran zona perdida, porque no la vamos a ver aquí, pero está ahí, y también va a ejercer su influencia, y va a haber hasta cierto punto cierta competencia en este. Y de ahí comienza la expansión del inglés hacia tanto a la isla como conforme avanza la historia y llega el periodo del imperialismo, de los imperialismos, hacia otras partes del mundo. Y justamente es lo que ocurre con las variantes del hemisferio sur. Déjenme ver aquí. Se podría decir que el inglés que conocemos tardó 10 siglos para llegar a ser estándar. No, porque, o sea, hay que pensar que no tenemos estos conceptos antes del siglo XX. ¿Sí? O sea, variante estándar, dialecto, etcétera, no son conceptos que sean operativos antes del siglo XX. Ahorita lo vamos a ver un poco con los estudios dialectales que ven en la lectura. Los estudios lingüísticos, como los que estamos haciendo ahorita, y como, por ejemplo, en mi especialidad se comienzan a hacer en el siglo XIX.
Y muy al final, o sea, 1890, 1900, se comienzan a dar las primeras conceptualizaciones lingüísticas. Entonces, realmente estos conceptos de variante estándar, variante no estándar, dialecto, acento, etcétera, son conceptos muy nuevos. Entonces, variante estándar, ya podemos decir, entendemos como esa lengua de poder, pero esa lengua de poder no ha sido siempre la misma, ¿sí? Pensemos en este periodo que les digo de la Edad Media. Si ustedes ven inglés antiguo, se darán cuenta que no tienen, o sea, sí tienen que ver con el inglés actual, claro, porque de ahí procede el inglés actual, pero en términos fonéticos, de escritura, de sintaxis, de morfología, de léxico, etcétera, es muy diferente al inglés actual. Entonces, hablar de la variante estándar es dependiendo de cada época histórica. En esa época histórica, la variante estándar era esa, evoluciona, la lengua va evolucionando a lo largo de la historia, llegamos a la época moderna y la variante estándar va a ser otra. Pero no tanto porque sea completamente diferente a la primera, porque, claro, también podría serlo porque depende de quién ejerce el poder. Supongamos que va haciendo algo hipotético nada más para que se entienda este concepto. Que en un punto histórico, la ciudad de Londres deja de ser el centro de poder y a lo mejor tenemos que la ciudad de Cumbria o en una zona del norte comienza a tener un poder enorme y entonces desplaza a esta zona. Pues entonces la variante estándar, si hacen bien su trabajo, probablemente se convierta en la variante del norte y desplace a la variante londinense. Esto no ha ocurrido, ¿no? O sea, solamente es como un ejemplo. Y entonces la variante estándar cambia, pero también depende de factores políticos. Entonces no es que lleve 10 siglos la variante estándar igual o que lleve 10 siglos desarrollándose la variante estándar. Recuerden, la variante estándar tiene que ver con procesos políticos y culturales y en muchos sentidos es con esa lengua que asociamos con los centros de poder, como les estoy diciendo ahorita. En el caso del siglo XV, esa lengua hablada en las universidades de Cambridge y en la corte, pero actualmente otra variante, que como ya también habrán visto en las lecturas, se le denomina Received Pronunciation. Es problemático lo de Received Pronunciation porque vamos a ver que en la actualidad esta variante, aunque sigue siendo operativa, está dejando de serlo en muchos sentidos, o sea, tiene que ver otra vez con muchos factores sociales, porque además la diferencia entre la Received Pronunciation y, por ejemplo, el slang de Cockney es completamente, no completamente diferente en el sentido de que sean dos lenguas diferentes, sino que difieren tanto que incluso en términos de oído se escucha y se oye y decimos, bueno, si la Received Pronunciation se reduce a unos pocos hablantes, vean todo lo que hace la política y lo social. Se reduce a unos pocos hablantes, porque ya ni siquiera la reina en general habla la Received Pronunciation, o sea, son esfuerzos que hace el propio hablante por generar o establecer esta variante. Muchos actores, cantantes, clase alta, etcétera, hacen el esfuerzo por hablar de esta manera, pero lo cierto es que el lenguaje popular no sigue estos parámetros, ¿sí? La Received Pronunciation se queda en este grupo y en realidad tenemos que la gran mayoría de los londinenses hablan otra variante. Entonces les digo, depende de muchos factores. Y la Received Pronunciation no es algo que surja desde el siglo XV, claro. Muchas de las cosas proceden de ahí, pero es algo que se establece en el siglo XIX. No sé si con esto resuelvo la duda, Cris. Y les digo, ¿no? Empieza el periodo del imperialismo y vamos a ver cómo prácticamente en las mismas fechas es que ocurre la implantación del inglés en estas zonas. Otra vez no vamos a hablar mucho de historia, sino simplemente lo importante para la lengua, ¿no? Son las variantes más recientes del inglés, las variantes del hemisferio sur, y casi todas proceden o tienen influencia de la variante británica, porque es justamente Gran Bretaña la que ejerce el poder
o intenten ejercer el poder a través del imperialismo o a través de una política imperialista en estas zonas. Por ejemplo, en Australia va a llegar el inglés en 1788. La migración de cientos de convictos británicos, especialmente de Londres, marca la llegada del inglés a lo que hoy se conoce como Australia. O sea, aquí lo que tienen que considerar es que no estamos hablando de un periodo en el que solamente se puede uno trasladar en barcos, en que en muchos sentidos esta isla, Australia, estaba poblada por nativos de ese lugar. Es como cuando llegan los españoles a América, está poblada por nativos de ese lugar. Y entonces era hasta cierto punto fácil hacer este tipo de conquistas, o fácil entre comillas, ¿no? Porque hay dinero económico, etcétera, tecnología para llegar allá, pues sí había que tener. Pero era relativamente fácil llegar e instalarse, como aquí, ¿no? Ahorita ya, si alguien invade algo, ya todo el mundo salta y se hacen protestas, etcétera, pero en ese momento, pues nadie daba nada por los que estaban ahí. Llegan en 1788 y se da el primer asentamiento inglés, ¿no? Ya para 1840, estamos ya en la zona imperial, en el momento del imperialismo británico, ya había cerca de 700,000 ingleses e irlandeses procedentes de Londres, Lancashire, Dublín, etc. Esto es importante porque van a comenzar a desplazar a los nativos. Va a reducirse la población nativa o la van a desplazar también dependiendo de a qué zona lleguen, y entonces va a crecer la población blanca. Entonces, por eso actualmente Australia tiene mucha población blanca, porque llegan estos convictos o estos asentamientos británicos, comienzan a reproducirse, vienen a llegar o llegan más gente procedente de este país y comienzan a poblar, ¿no? Y las comunidades nativas se van hacia las orillas, porque además no tienen cómo hacer frente ante la tecnología de un imperio. ¿Sí? En Nueva Zelanda va a ocurrir más o menos lo mismo. Llegan en 1840, la corona británica. Hay que recordar que Nueva Zelanda está al ladito de Australia. Vean cómo las fechas más o menos. O sea, primero llegan a Australia, luego van a la isla de Nueva Zelanda. Llegan en 1840 y la corona británica, bueno, llegan antes, pero digamos que es en esta fecha en donde se da ya el asentamiento de los ingleses. La corona británica y un grupo de jefes maorís de la zona firman el Tratado de Waitangi. Esto tiene que ver con que en este momento, les digo, el imperialismo no es como antes, que teníamos que por ejemplo, en España llegan e imponen, y a través de la guerra y en muchos sentidos, en algunos casos la masacre, imponen la lengua. También Inglaterra hace esto en esos siglos con la invasión de Estados Unidos, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Pero en este periodo lo que se quiere es un dominio político. Entonces firman este tratado con los jefes nativos de ahí, que da poder absoluto a los ingleses en el territorio, y a partir de esto comienza a haber migración británica a lo que conocemos como Nueva Zelanda. Y ya de ahí no para. Para 1858, el número de habitantes europeos sobrepasa a la población maorí. Y para 1881, ya hay cerca de 500,000 de habitantes blancos en la isla. Y la población maorí otra vez queda desplazada. Esto va a llevar a un montón de conflictos como los que tenemos aquí con relación, por ejemplo, al español y las lenguas indígenas. Vean cómo prácticamente esto se repite en todas las partes del mundo donde hay esta expansión imperialista de determinadas comunidades. Lo mismo ocurrió con los romanos, el latín y por tanto las lenguas originarias de toda la zona de Europa, de donde después surgiría el francés, el inglés, el italiano, perdón, el francés, el italiano, el español y el portugués. Llegan los romanos y desplazan a todos los nativos que había ahí. Y entonces la lengua comienza su propio proceso de evolución, pero ellos como grupo de poder instalan su lengua como la lengua que se tiene que hablar para realizar las transacciones. Lo mismo ocurre aquí. Desplazan a las comunidades nativas y entonces el inglés se convierte en la lengua en la que se tiene que utilizar para hacer trámites burocráticos, etcétera, porque los ingleses toman el poder político de la zona. La mayoría de migrantes provenía de la zona sureste de Inglaterra, pero también había gente del norte y de Escocia.
¿Por qué es importante saber de dónde provienen? Porque en la lectura no se ve porque, les digo, es un gran resumen, pero cuando nos vamos específicamente a las zonas nos daremos cuenta que todos los fenómenos fonéticos que tenían los hablantes de esas zonas, pensemos aquí, por ejemplo, llegan los de Londres y entonces las características fonéticas que tengan los hablantes de Londres son las que se van a implantar en, por ejemplo, Australia. No van a ser las variantes o las características fonéticas de las personas que estén en Northumberland, por ejemplo, ¿no? O en otra zona de Inglaterra. Entonces, ellos van a heredar, vamos a ponerlo entre comillas, las características fonológicas de los habitantes, de los hablantes que lleguen a esa zona. Por eso es importante saber de dónde vienen. Luego tenemos también a Sudáfrica. Llegan en 1795, la primera invasión británica a la colonia holandesa del Cabo. Les digo, estamos en el periodo imperialista. Entonces, esta colonia del Cabo, en el Cabo de Buena Esperanza, estaba en manos de los holandeses, porque eran los que tenían primero la hegemonía. Pero después, como Gran Bretaña comienza esta revolución industrial y comienza a obtener más poder, comienza a disputarse con varios países de Europa, Francia, Holanda, etcétera, Alemania, comienzan a disputarse territorios. Y entonces, en 1795 ocurre esta primera invasión, no tiene éxito, luego se tienen que volver a replegar los británicos, pero ya para 1820 logran desplazar a los holandeses y ocurre la primera gran migración de ingleses, que se asienta en lo que hoy se conoce como provincia del Cabo Oriental, o el Cabo de Buena Esperanza. Es la punta de África. Les repito, esto es importante porque hay que pensar, la ruta comercial era rodear África, y entonces por eso tenían que obtener el poder de este puerto de Buena Esperanza, para poder pasar sin ningún problema hacia el otro lado de África y subir hacia la India. Entonces por eso era muy importante este puerto. Los migrantes eran principalmente del sureste de Inglaterra, otra vez de la zona hegemónica de Inglaterra, pero también había personas de las tierras medias. El mapa de las variantes dialectales, vamos a ver el mapa de Inglaterra. Las tierras medias serían más o menos esto que está aquí, Midlands, toda esta parte. Aquí estaríamos hablando del norte, pero las tierras medias serían más o menos estas. De la zona suroeste de Inglaterra, o sea, prácticamente vienen de toda la zona sur de Inglaterra, de Yorkshire y de Escocia. Yorkshire ya estaría aquí, más o menos entre la zona norte y la Tierra Media, y Escocia, que tenemos aquí ahora. Se asienta el poder y entonces comienza a haber una gran migración. Y en 1849, 1851 se da otra oleada de migrantes de clase alta y media que probablemente hablaban ya una forma temprana de la Received Pronunciation. Vean cómo esta variante comienza a establecerse en este periodo de tiempo en Inglaterra, pero además también hay que pensarlo de otra manera. Comienza a establecerse una variante estándar porque estamos ante una potencia emergente. Y la potencia emergente tiene que generar una variante lingüística con la que se pueda comunicar con todas sus colonias, vamos a decirlo así, o con toda la gente con la que quiera hacer comercio. Entonces, por eso se comienza a generar también esta variante de la Received Pronunciation. No sé si con esto queda más o menos claro el panorama de cómo se expande, de cómo se expande el inglés británico. Y más o menos su historia. Les digo, solamente tratar las partes que nos interesan en términos lingüísticos, ¿no? Es muy interesante verlo en términos históricos, pero no es algo que nos toque aquí. No sé si tengan alguna pregunta en términos de lo que acabamos de revisar. No, profe. Ahorita lo vamos a ver. La Received Pronunciation, hay que quedarnos ahorita con que es una variante del inglés. ¿Sí? Es una variante del inglés y se le llama así para darle un nombre en términos de la variante estándar, pero es la variante estándar del inglés que, como vemos en términos históricos, comienza
a gestarse en el siglo XIX. Ojo, cuando digo a gestarse, me refiero solamente a la received pronunciation, porque ya teníamos antes variantes estándar. Como hemos visto, las teníamos en la zona sureste de Inglaterra, pero no todas eran received pronunciation. O sea, la received pronunciation en específico comienza su desarrollo en este siglo. Antes teníamos otras variantes del inglés que podían ser hegemónicas, pero cada una con sus características particulares. ¿Sí? Dime, Cristian. Ya, oiga, profesor, lo que estaba viendo por ejemplo, esta variante, la que dijo de RP, esa de RP, perdón, basándonos en la evolución del idioma, lo que nos estamos más apegando entonces a que la variante se acerca más a lo que es o sea, más como lo hablan en Estados Unidos que como en Inglaterra, ¿no? Sí y no. O sea, sí en el sentido de que es evidenciado. Ajá. Es a lo que voy que, por ejemplo, nosotros estamos influidos en el inglés por lo que es la cultura popular, ¿no? Y la mayoría de la cultura popular viene de, pues, de Estados Unidos, todo lo que nos rodea en inglés, pues viene de Estados Unidos. Sí, bueno, hay que pensar que también, por ejemplo, nosotros, no sé si decirlo, estamos en una situación en ese sentido privilegiada o maldita, ¿no? Pero tenemos muy cerca a Estados Unidos. Entonces, realmente por eso también todo nuestro consumo es de esa zona. Y también, pues hay que pensar que Estados Unidos desplaza a Inglaterra en el siglo XX como potencia mundial, ¿no? Entonces, por eso es que recibimos tanta influencia del inglés norteamericano. Pero lo cierto es que para la época del imperialismo, pues el centro de poder era Londres. Y yo más bien lo diría al revés, ¿no? O sea, el inglés norteamericano en este siglo recibe, si no gran influencia, porque además era muy difícil la comunicación, pero existía, recibe la influencia de este primer inglés británico. No hay que pensar como que es una dirección uno a uno. Solamente el inglés de Londres ha influido en el inglés norteamericano. En realidad es una influencia mutua. Tanto el inglés de Londres ha influido o el inglés de Inglaterra ha influido en el inglés norteamericano, como el inglés norteamericano influye en el inglés de Inglaterra. Es lo mismo que pasa un poco aquí. Aunque a veces no se suele notar mucho porque sí es complicado. Ya históricamente, como nos hemos separado, ya no hay necesariamente una influencia lingüística tan fuerte, pero muchas de las reglas que se establecen en términos, por ejemplo, de la Real Academia Española en México, pues también toman en cuenta lo que dice la Real Academia Española en España. ¿Sí? Entonces, siempre hay como una comunicación entre las naciones que hablan la misma lengua, sobre todo, por ejemplo, en el caso de España y del español, en donde prácticamente todas las academias están comunicadas. Por eso es algo muy interesante, porque justamente el hecho de que existan instituciones de esta manera es lo que ha impedido, no voy a decirlo que del todo, pero sí ha ejercido una gran influencia para que llevemos tanto tiempo en términos relativos, ¿no? Históricamente es poco, pero tanto tiempo en que los españoles de toda Latinoamérica pues no hayan cambiado tanto, ¿no? Todavía podamos entendernos entre nosotros. Entonces, por eso no hay que entender como que el inglés de Inglaterra influye solamente en el norteamericano o el norteamericano en Inglaterra, sino que siempre ha habido una comunicación. Y mucho depende de cuál sea la variante hegemónica y dónde se localice, ¿sí? Entonces, yo me inclinaría más porque la received pronunciation es un desarrollo propio de Inglaterra y después esta va a ejercer su influencia en ese momento en Estados Unidos, que todavía no era nada en términos de potencia mundial, apenas estaba comenzando a organizarse, ejerce su influencia y después el inglés norteamericano, cuando se convierte en potencia, va a ejercer su influencia en el norteamericano. De hecho, justamente me imagino que lo dices, porque cuando uno lo escucha, nos daremos cuenta, se parecen mucho. Tanto el inglés norteamericano estándar, porque acuérdense, ahí también hay un montón de variantes,
como la receive pronunciation van a ser muy parecidas, ¿sí? No sé si eso responde un poco la duda. Cristian. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, después es interesante ver esta parte. Ay, me entendí. Esperen. Les preguntaba lo de la lectura porque esto no va a venir necesariamente en el examen, lo que vamos a ver después, porque no tiene ningún sentido que venga. Pero sí es importante como que ustedes tengan idea de cómo es que se realizan los estudios dialectales. Entonces, después el autor pasa a hacer una especie de recorrido a través de los estudios dialectales que se han hecho para las variantes. Y primero nos vamos a dar cuenta que la variante británica es la que tiene más estudios de esta naturaleza. Y como vemos, el primer estudio dialectal que se puede registrar es de 1889. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Los estudios lingüísticos, así como los estamos viendo ahorita y como les digo en mi especialidad se estudian, comienzan su desarrollo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Es cuando comenzamos a tener estos estudios. Y en Inglaterra se dan tarde, porque en Europa, en Francia, Alemania, etcétera, los estudios lingüísticos ya en este momento se están dando. Estudios lingüísticos, me refiero a estudios históricos de las lenguas. No nos vamos a meter ahorita en eso, pero en ese momento se está dando mucho esto. Por influencia, también por desarrollo propio de la filología, porque en ese momento se llamaba así a los estudios lingüísticos o a los estudios de la lengua en general. Y luego también por Darwin, ¿no? Como Darwin publica El origen de las especies, todo el mundo quiere aplicar esto de la evolución a todas las cosas. Entonces, en lingüística se hace lo mismo. Se comienza a preguntar cómo evolucionan las lenguas y entonces se comienzan a hacer estos estudios. Y entonces en 1889 se da el primer estudio que recibe este nombre de Existing Phonology of English Dialects de Alexander Ellis. Aquí lo importante es recordar las características, ¿no? Primero los cuestionarios, este señor los va a hacer los va a hacer vía correo, no correo electrónico como nos imaginamos, sino correo, ¿no? O sea, cartas. Mandas la hoja y la contestas. Aquí quizá convendría explicar un poco cómo se realiza esto. Generalmente los estudios dialectales se realizan por encuestadores o especialistas. En la actualidad se hace así, les digo, esa es la diferencia con los primeros estudios, que viajan a las zonas elegidas. Pensemos si quisiéramos hacer un estudio dialectal en México. No, pues tú vas a ir a Torreón, ¿no? Tú vas a ir a Nuevo León, tú vas a ir a la capital de Zacatecas, tú vas a ir a, etcétera, o sea. Y llegan y realizan cuestionarios con preguntas ya elaboradas y muy específicas para obtener los datos que uno quiere en términos lingüísticos. Así se realiza actualmente. En este momento, pues apenas estaban iniciando los estudios y al señor se le ocurrió que lo ideal sería por cartas. Entonces manda los correos y le contestan, etc. Y otra de las características también es que como no hay un desarrollo, no sé si esto lo vieron en sus sesiones anteriores, perdón, en su curso anterior, pero el AFI o el Instituto Fonológico o la Asociación de Fonética surge en 1920, 1930, por ahí. Entonces, por ejemplo, la tablita que utilizamos del alfabeto fonético internacional surge apenas en esas fechas, en 1930, 1920. Entonces, para 1889, pues no tenían esta herramienta y tenían que realizar transcripciones, pues como se les...
Y es uno de los problemas de estos primeros estudios dialectales, que no había una estandarización de representación fonológica y entonces realiza su propio proceso de transcripción, ¿no? Realiza su propio proceso de transcripción y no es claro para eso. O sea, ya viéndolo históricamente, pues no es claro, ¿no? Ni no sigue pautas científicas ni nada, entonces es muy criticable este estudio, pero la importancia que tienen es que son los primeros estudios y que arrojan mucha luz sobre lo que se va a hacer después. Después viene el English Dialect Dictionary de Joseph Wright entre 1898 y 1905. Este señor ya lo realiza de manera diferente. Ya va a las localidades tratando de realizar un método diferente al de su predecesor y además también va a generar una transcripción fonética más similar, vamos a decirlo así, a lo que conocemos actualmente como el AFI. Similar, todavía no igual, porque les digo, el AFI como tal, hasta 1900, los primeros años del siglo XX. Y además el AFI no es de Inglaterra ni de esta zona. El AFI se consolida en Francia. Y ni siquiera tenía la intención el AFI de utilizarse para estas cosas. La primera intención del alfabeto fonético internacional era ayudar a los alumnos de lenguas extranjeras a tener una guía para la pronunciación adecuada de los sonidos de la lengua que estuvieran estudiando. Por eso es general, para cualquier lengua, ¿no? Porque ese era el primer propósito. Estamos en esta universidad, nuestros alumnos están aprendiendo árabe, chino, francés, italiano, etcétera. Necesitamos que tengan una herramienta que les ayude a facilitar los procesos de pronunciación. Entonces, por eso surge el AFI, ni siquiera era con estos fines dialectales. Pero aquí ya se comienzan a gestar las primeras estandarizaciones. Después viene el Survey of English Dialect y el Tennessee Linguistic Survey. Estos dos tienen la característica de que comienza a cambiar la perspectiva dialectal. O sea, ya no nada más era ir a las zonas, porque si lo pensamos así en términos de ir a las zonas o mandar correos, era una perspectiva muy geográfica o muy geolectal, como lo vimos en la presentación anterior. Distinguir zonas geográficas, etcétera, y que es un poco lo que hace también el autor, porque en términos fonológicos es lo más adecuado, ¿no? Pero a partir de estos dos estudios, que ya se dan más o menos en los años 50 del siglo pasado, se comienza por una perspectiva más social. Entonces comienzan a considerar género, edad, procedencia, creencia religiosa, etnia, etcétera, y comienzan a hacer otro tipo de estudios que se conocen como sociodialectales, que ya no están contemplando tanto la variación geográfica, aunque sí, hasta cierto punto la ponen, pero más que nada la variación sociolectal, que acuérdense que también vimos esto en la presentación anterior. Y estos dos estudios comienzan este recorrido. En términos de lo que vamos a ver nosotros, no nos interesa tanto esto, porque esto complejiza mucho las variantes dialectales. Vamos a verlo, o sea, ahorita, como vamos a ver en la presentación, a lo largo de la presentación, vamos a hablar de fenómenos generales de Inglaterra, de territorios de Inglaterra. Pero, cuando hablamos de sociolectos, ya nos metemos en otros problemas, porque es un poco como el caso de la Rossy Pronunciation y el dialecto Cockney de Londres. Estamos ante variantes que tienen que ver con sociolectos, porque la variante de Rossy Pronunciation, la actual, va a depender de factores de si considero que soy de la clase alta, si considero que yo tengo que hablar de esta manera, si mi educación me hace hablar de esta manera, si asocio esta variante a elemento de poder, si además me ayuda a comunicarme con un círculo de clase más alta que la mía, etc. Y el dialecto Cockney, que va a ser como el marcado, se le llama así a las cosas o a los elementos lingüísticos que una determinada sociedad rechaza, entre comillas, o margina como incorrectos, se les denomina marcados. El dialecto Cockney va a ser en este sentido marcado con relación a la Rossy Pronunciation.
Y eso ya es en términos sociolectos, pero además nada más estamos hablando de 2 variantes de Londres, pero eso no es lo único que ocurre, o sea, las variantes, el slang, el tipo de palabras léxicas, etcétera, va a variar en términos sociales mucho. Solamente estamos hablando de clase alta y lo popular, pero en realidad, como les decía yo en la presentación anterior, lo de clases es muy relativo, porque vamos a tener un continuum de clases que va a complejizar mucho el estudio de este tipo de cosas. Entonces, por eso es que el autor no toma en consideración este tipo de factores, porque no nos interesan por ahora y porque además complejizan demasiado la dinámica o el estudio de las lenguas. También este tercero va a estar en este sentido. Este es el más importante, el de Peter Trudgill, que además es el autor del libro de la lectura que hicieron para las sesiones pasadas, y es el que hace este estudio. Sigue los mismos lineamientos que los anteriores. Estos 3 son muy sociales o sociolectales, vamos a decirlo así, y estos 2 son muy geolectales. Luego vamos a tener un proyecto más reciente del 2004 y del 2005, que yo lo clasificaría más como geográfico o geolectal, de la BBC, que se llama BBC Voices Project. Es un proyecto de colaboración con la Universidad de Leeds. Y vamos a visitar algunos archivos de este proyecto. Y es importante esto que les estoy diciendo sobre los estudios, porque justamente vamos a ver cómo las grabaciones de la BBC siguen una ruta similar. El periodista de la BBC va al lugar al que tiene que hacer las entrevistas, plantea un tema, en este caso va a ser, ¿qué opinión tienes sobre tu dialecto o sobre cómo hablas? ¿Y qué tipo de situaciones te ha generado hablar de esa manera? Y vamos a ver que las conversaciones giran en torno a esto. Y es lo que hace la BBC. No sé si tienen alguna duda con esta parte. Les digo, aquí sobre todo, cuando hagan la lectura incluso, centrarse en cómo se hace el estudio. No tanto los nombres de los estudios, porque esto no es cosa que vaya a preguntar, pero a lo mejor sí cómo se hacen los estudios dialectales, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades se realizan? ¿Qué tipo de preguntas hacen? No tanto en específico así como, esta pregunta es la que está haciendo, no, sino qué tipo de temas tal vez estén tocando. Entonces, eso va a ser relevante. O cómo se selecciona al grupo de personas que van a realizar el estudio, qué tipo de factores se consideran. Eso sí va a ser un poco relevante, ¿no? ¿Alguna pregunta con esta parte? Sí, les digo, aquí no importa tanto los nombres, ni los autores, ni nada por el estilo. Simplemente como la panorámica general de cómo se realizan estos estudios. Y ya. ¿Sí? Luego vamos a tener la variante escocesa, que ahí también va a haber pocos estudios. Hay que pensar también que Escocia, por lo mismo de su relación con Inglaterra, pues ha sido hasta cierto punto sometida. También tenemos un conflicto ahí, como sabemos todos, o sea, que Escocia se quiere independizar de Reino Unido, cuando en realidad, eso es algo que yo sigo todavía un poco sin entender, ¿eh? Por eso aquí si cometo un error es porque no lo entiendo todavía muy bien. ¿Cómo está organizado Reino Unido, no? O sea, sabemos, ahorita lo vemos un poco en el mapa, si quieren adelante esto del mapa. Aquí está Escocia, aquí está Wales y por acá tenemos a Irlanda. Y una parte de Irlanda se dice que pertenece a Reino Unido, ¿no? Pero Reino Unido en realidad es como un estado, vamos a decirlo así, en donde hay 4 estados diferentes que están confederados. Entonces, en realidad, por ejemplo, Wales, Escocia, la zona de Irlanda que pertenece a Reino Unido e Inglaterra, esa es una buena distinción. Reino Unido nos referimos a todos estos estados confederados, considerando también a la parte de Irlanda. Y luego Inglaterra solamente va a ser esta zona. No va a considerar Escocia, no va a considerar Wales y tampoco va a considerar la parte de
de Irlanda. Entonces Inglaterra solamente va a ser esta parte. Y es por eso que el conflicto con estas zonas, porque en realidad sí están, digamos, todos bajo el mismo dominio de parlamentario y de la reina, pero siguen siendo como estados independientes o estados semi-independientes, y luego por eso también pueden surgir ciertos conflictos independentistas en ese sentido, porque en realidad, pues no todo es Inglaterra. Y si tenemos diferencias fonológicas, diferencias culturales, etcétera, se pueden dar este tipo de situaciones. También por eso es que ha habido pocos estudios, porque no es una zona que se considere o sea muy considerada por la zona central del Reino Unido, que es Londres. Pero tenemos el Linguistic Survey of Scotland, que está publicado entre 1960 y 1970 por James Mapper y Hans Henning Speitel. Quizá lo más destacable de estos dos estudios, también el segundo, Accent and Identity on the Scottish English Border, es que son realmente estudios contrastivos entre la zona norte de Inglaterra, zona norte, Cumbria, Northumberland, etcétera, y la zona sur de Escocia. ¿Sí? Se tienden a contrastar estas dos, las dos variantes de esta zona y de esta zona. En algunos casos con ciertas localidades del norte, por ejemplo, una localidad de Cumbria y alguna localidad de Northumberland, y luego a localidades del borders o de estas zonas de acá. Y eso es la característica más destacable de esos estudios. ¿Sí? Les digo, tampoco hay muchos, tampoco los vamos a ver, pero para que más o menos conozcan esto. Y luego las variantes del hemisferio sur, que por ¿cómo decirlo? Su reciente nacimiento, por ser tan recientes, o sea, estamos hablando de 1845, no tienen ni 100 años. Esto sí es, bueno, sí ya tiene más de 100 años, pero esto es poco tiempo con relación a por ejemplo, los 2000 años que lleva de desarrollo del inglés, ¿no? Por la misma situación de esto es que hay pocos estudios con relación a variantes geográficas como las que se presentan en el artículo sobre el inglés, ¿sí? También porque hay poca variabilidad fonológica, como son lenguas que relativamente acaban de ser implantadas en esas zonas, pues la evolución apenas está en proceso. De hecho, muchos de los estudios que se hacen en estas zonas, Australia, ojo, cuando hablo de que están en desarrollo, me refiero con su contacto, por ejemplo, con las comunidades maorís o con las comunidades de esa zona, porque en realidad los hablantes blancos que llegan a esa parte, pues ya hablan inglés. Entonces eso no se considera como variación netamente dicha, porque proceden de, por ejemplo, Londres, entonces van a hablar como los londinenses. Pero ya cuando se asientan en ese territorio comienza su evolución lingüística, tanto porque están aislados de la metrópoli, como porque comienzan a tener contacto con las comunidades que están ahí, y entonces comienza paulatinamente su propio proceso de evolución. Pero como son variantes muy recientes, pues en realidad este proceso apenas está en ciernes. Por eso es que se realizan más como estudios del tipo, ¿qué tipo de influencia tiene la lengua maorí en el inglés? ¿O qué tipo de situaciones se presentan ahí en medio de esas dos variantes, ¿no? En los que hablan las dos lenguas, por ejemplo, ¿qué tipo de influencia se encuentra de una y otra lengua cuando utilizan alguna u otra lengua? Cosas de esta naturaleza. Se han hecho estudios mayoritariamente de tipo sociolectal también, un poco como en el caso del inglés jamaiquino, que veíamos que se veía en la lectura anterior, de la zona o la clase alta, la clase que está ejerciendo el poder, los blancos británicos, hablan inglés. Y luego, cómo este inglés o cómo se desarrolla este inglés con relación a los habitantes que no ejercen el poder y que son de las comunidades indígenas. Un poco como lo que se veía como con el jamaiquino, ¿no? Primero hay dos lenguas, después los jamaiquinos de clase baja, como tienen que relacionarse jurídicamente y todo con la clase alta, comienzan a hablar un inglés y luego este inglés se va modificando tanto en la clase alta como en la clase baja porque la relación es mutua. No, quizá no en términos políticos, económicos y en todo, pero en términos lingüísticos, generalmente la relación es mutua.
Y es muy interesante porque no, o sea, sí suele suceder que la clase alta imponga su lengua, pero los cambios lingüísticos generalmente vienen de las clases populares. ¿Sí? Por ejemplo, el AIGA es una cosa popular que se está extendiendo. No lo vamos a escuchar todavía en las clases educadas, ni lo vamos a ver sancionado por la Real Academia Española, pero por cómo va su evolución, es probable que vaya adquiriendo más y más uso. Entonces, es generalmente de las clases populares de los que surgen los cambios lingüísticos. Y es ese tipo de estudios que se hacen en el hemisferio sur. Hablamos de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, por lo reciente de la implantación del inglés en estas zonas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? ¿Cuestión? ¿No? Ok. Eh, sí, les digo, en realidad es un panorama muy general, ¿no? Porque no es para adentrarse tanto a estos temas, pero si ustedes quieren investigar un poco más, se darán cuenta que hay muchas más cosas que decir al respecto de esto que acabamos de hablar. Entonces, no hay ninguna otra pregunta. Y vamos a empezar, si no hay ninguna otra duda, entonces ahora sí con cómo dividimos Inglaterra en zonas dialectales. Es interesante esta cita, porque primero vamos a hablar un poco sobre, bueno, ya hablamos de la Rusty Pronunciation, vamos a ver ahorita un poco cómo se pronuncia, algunos videos, etcétera, para familiarizarlos con esta variante, y considerar qué es el punto de comparación. Dice, in many of the comparisons, I use Rusty Pronunciation, RP, regarded as the standard accent of English in England, as a reference. En muchas de las comparaciones, esto lo dice el autor, uso la pronunciación recibida, considerada la variante estándar o el acento estándar del inglés en Inglaterra, como referencia, ¿sí? Porque es la variante estándar. Antes de pasar a las variaciones dialectales, vamos a conocer un poco esta variante que les digo, tampoco tiene gran ciencia porque es la variante que todos conocemos. Y es en términos generales la que se enseña pues en las universidades, la que se ocupa en cursos de lengua inglesa que se enfocan en las variantes, en el inglés británico, enseñan generalmente esta lengua. Déjenme buscar el. ¿Dónde es el? Es esta, si no me equivoco. Sí. Esta página es de la universidad, déjenme ver. No lo recuerdo. De la Universidad de Valencia, sí. Y hace un recorrido sobre los acentos del inglés. Una de ellas, la primera que tenemos es la Received Pronunciation. No sé si alguien quiere, para que esto no se haga como tan monótono y yo esté leyendo, si alguien quiere comenzar a leer esta parte. A ver, déjame ver quién levantó la mano primero. No sé si la levantó primero Melanie o Cristian. Vamos a darle primero chance a Melanie. Bueno, Melanie. Gracias. Everything could be described as the standard pronunciation of standard British English. For example, it is the pronunciation used in British dictionaries, and is the pronunciation though to foreigners in English books published by Oxford, Cambridge, and other major British publishers. This does not mean. Ya está. Hasta ahí, ¿qué nos está diciendo el párrafo, Melanie? Que se puede describir la pronunciación estándar
del inglés británico, que es una pronunciación usada en diccionarios, en las lenguas extranjeras de los libros de inglés que se publicaron en Oxford, en Cambridge y en otras publicaciones. Ajá, en otras, digamos, publicaciones importantes de británicas, ¿no? A ver, continúa. This does not mean that it's any better or worse than other kind of English. Only a small number of people in Britain have a RP accent, but as it is the English spoken by the royal family and many members of the nobility and the upper classes, and was used almost exclusively by the BBC for many years, it has gained a certain prestige. Ok, ¿qué dice ahí? ¿Perdón? ¿Qué sacamos de ahí? Que dice que eso no importa. A ver, síguele. No entendí bien la verdad de esto. Ok, no te preocupes. ¿No entendiste nada de lo demás? También A ver, dice que es como this does not mean, que no importa. Solo un gran número de personas en Britania tiene el RP, el acento. ¿En Gran Bretaña? Sí. No entiendo más, perdón. Ok, a ver, ¿quién le quiere ayudar a su compañera? Cristian, que me había levantado la mano. Sí, que esta variante se usa durante la realeza o las personas de la nobleza, y que no significa que sea buena o mala, sino es la que se habla en estos grupos de poder. Y también la utiliza lo que es la BBC durante mucho tiempo, pero que le ha ganado cierto prestigio este tipo de pronunciación. Exactamente, o sea, justamente porque la han usado este grupo. Vean, estamos hablando, vean cómo retomamos los conceptos que vimos la sesión pasada. Lo está hablando the Royal Family, ¿no? Members of the Nobility and the Upper Classes. Estamos ante clases altas, familia de la nobleza, miembros de la nobleza, la familia real, y luego tenemos un medio de comunicación masivo, BBC. Por esto es que esta variante ha ganado mucho prestigio. Eso no quiere decir que sea mejor o peor en relación a otras variantes, cuando hablamos en términos lingüísticos. Si hablamos en términos de lo que hace la sociedad, esto sí tiene una valoración subjetiva en términos de lo que cree de la población, ¿sí? El hablar, la receive pronunciation, incluso en términos de imagen, produce cierto respeto, porque estamos ante una persona, o esa es la creencia, entre comillas, que ha sido educada y que pertenece probablemente a una clase alta que tiene los recursos suficientes para educar a sus hijos o a las personas, o a educarse a sí misma en esta pronunciación. Ha asistido a la universidad, etcétera. En muchas películas, esto se utiliza, ojo, no más lo estoy diciendo como dato así, se utiliza para generar cierta expectativa en el actor. Por ejemplo, les digo, es el ejemplo que pongo porque es el que tengo más fresco, y además porque luego me salen videos de eso en YouTube. Pero, por ejemplo, en Harry Potter habla receive pronunciation, a diferencia de Ron, y creo que, por ejemplo, Hermione, hay momentos en los que habla receive pronunciation, pero hay momentos también en los que tiene acento londinense. De ella no lo recuerdo muy bien, pero Harry Potter habla receive pronunciation. Por la necesidad de querer hacer que el personaje se haga más entrañable, o mucho que infunda mayor respeto entre los televidentes. ¿Vale?
No sé si esto, digo, seguramente no se habían dado cuenta, pero es algo que ocurre. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere continuar? Espérenme tantito, déjenme ver algo. Es complicado, sí y no, porque como ya sabes, sí, es un poco como el español. Es más complicado eliminar el acento, es decir, por ejemplo, la entonación, las sílabas acentuadas, etcétera, que a lo mejor, por ejemplo, dominar el léxico, etcétera. Es difícil en el sentido de que, por ejemplo, esto ocurre, también estaba viendo este video, a lo mejor este sí lo vemos, de Adele, ¿no? Adele es una persona que nació en las zonas, digamos, populares de Londres, sobre todo en la zona, creo que norte. Entonces, ella es originariamente un hablante del dialecto cockney. Pero justamente por la fama y cómo se ha movido su vida social, han tenido que aprender a hablar Received Pronunciation. Incluso sus canciones están en la Received Pronunciation. Pero ocurre que cuando habla, hay partes en donde pronuncia como la Received Pronunciation, pero hay también partes en las que pronuncia su acento cockney. Entonces, aquí, claro, hay veces en que es consciente de lo que está hablando y entonces trata de pronunciar como la Received Pronunciation, pero cuando trata de hablar de manera espontánea, como nos sucede a todos, sale su acento original. Y entonces habla en su acento cockney. Pero esto ocurre en cualquier parte, ¿no? Entonces sí es complicado en el sentido de que tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Incluso, por ejemplo, Emma Watson también dio de esta famosa conferencia que acaba de dar sobre feminismo. Y ahí trata de hablar, bueno, habla la Received Pronunciation, pero sí se nota que, o sea, incluso tiene que haber un proceso antes de estudio de oratoria para que no vaya a cometer un error de pronunciación y se le salga, vamos a decirlo así, su variante dialectal original, ¿no? Como The Crown, sí, todas estas series en donde la clase alta hace esto, es porque están tratando de representar esta Received Pronunciation. Incluso, si quieren, podemos ver algún video antes del video. Es que vamos a ver los ejemplos que pone esta página, y si quieren, después vemos el video. A ver, ¿quién quiere continuar leyendo lo que sigue? A ver, si me quiere levantar la mano. A ver, Cristian. Dice, that preeminence of art has only begun to be challenged seriously since the 60s. Like any other accent, RP has different varieties: conservative, mainstream, and advanced. Conservative RP and advanced are mainly spoken by elderly and young speakers of RP respectively. We must take into account that accent do not exist independently of the people who speak them, so each person we might identify as an RP speaker will speak slightly differently from any other. ¿Qué podemos rescatar de ahí? Bueno, hay una que dice que no precisamente los jóvenes que hablan como con las gentes mayores puede tener cierto diferente la pronunciación su RP, ¿no? O sea, porque puede variar puede variar según, no sé, según las ¿Y se te ocurre por qué? ¿Cómo, perdón? ¿Se te ocurre por qué puede haber esta variación entre jóvenes y personas adultas? O nada más un poco para explorar si se va desarrollando en ustedes esta conciencia. Por la educación, sí, pero también por la edad, ¿no? O sea, hay que pensar, por ejemplo, las personas adultas mayores, los ancianos, vivieron otra época en donde probablemente la Received Pronunciation tenía mucha más fuerza y de pronto estamos ante una generación joven que ya vive en esta época en donde ya
el prestigio de la receive pronunciation ha sido muy cuestionado, y además también por el mismo de que lo hablan, ahora sí que valga la expresión esta, ¿no? Los 5 gatos que viven en Palacio, pero lo hablan, y entonces pues no es un medio de comunicación en realidad que se ocupe en términos cotidianos. Entonces los jóvenes están conscientes de esto, del cuestionamiento, etcétera. Además también hay que pensar que no solamente se está cuestionando la lengua de la realeza, sino que la misma realeza ha entrado en no es una crisis tan evidente, pero hay una crisis en términos de por qué seguimos manteniendo un rey. Y eso ya también quita el prestigio que tenía tanto el rey como todo lo asociado todo lo asociado con ese grupo social, ¿no? Entonces, los jóvenes comienzan a tener esta perspectiva y la receive pronunciation comienza a cuestionarse, ¿no? Que sería lo principal. Después, ¿qué más, Cristian? No sé si yo presumo, espérame, estoy chequeando. O ya estoy. Bueno, dice que el acento no podemos tomarlo, que existe como independiente, ¿no? No es independiente de cada persona, sino depende también de la persona que se identifica dentro como un hablante del RP. Exactamente, ¿no? Era un poco como les decía de Adele, ¿no? Tiene origen Cockney, o su dialecto originario es Cockney, y luego trata de hablar receive pronunciation. Entonces, estas características van a dar cierto acento a su pronunciación de la receive pronunciation, igual que en todos los demás dialectos, ¿no? Y la propia persona, a lo mejor está con un amigo, está relajado, o a lo mejor está dando una exposición en clase, no va a ser el mismo cuidado de la receive pronunciation que voy a dar en una exposición de clase, a lo mejor como Emma Watson, que se paraba frente al Estado de Naciones Unidas y daba su discurso, ¿no? Debe tener otro tipo de cuidado y probablemente se presione más para hablar en un correcto RP. Y sí, esto sería en términos generales lo que podríamos decir sobre el RP, ¿no? Luego vamos a ver algunos ejemplos y vemos un video para que escuchen. Van a ver cómo van a entender prácticamente todo. Bueno, los que más o menos ya tienen un nivel de avanzado de inglés, los demás no se preocupen, ¿eh? Esto es algo que van a ir desarrollando conforme vayan aprendiendo la lengua y se vayan familiarizando más con ella. Por ejemplo, en francés a mí también todavía me cuesta mucho trabajo entender las variantes, porque nuestro oído no está acostumbrado a estas cosas. Escuchamos las variantes del español porque estamos acostumbrados a los fonemas del español, pero no a los del inglés. Entonces tampoco se preocupen tanto si de momento no las perciben, con el tiempo lo irán haciendo, ¿vale? Vamos a escuchar a un hablante que son los que datan o que recopilan esta universidad. The speaker here is a young man and his accent can be described as standard or RP. However, his accent is not all conservative, es decir, no es conservativo o no es, digamos, la variante RP más dura, sino que tiene cierta variación moderada. This shows us that even within a particular accent or dialect, there are differences due to, in this case, age and also possibly to gender. También el género es muy importante. Tampoco vamos a meternos aquí en estas cosas, pero el género suele ser un factor de variación fonológica. Vamos a escuchar frases. Aquí van a tener la frase y luego la transcripción fonética y ciertas notas, ¿no? La primera dice, notice that he omits the verb are before you. No dice are. However, he pronounces going with going, which in many parts of English-speaking world is generally pronounced en. O sea, vean, aquí ya comenzamos a cuestionar incluso, en términos, estamos ante alófonos o a fenómenos de alofonía. Pero ya estamos viendo cómo los fonemas que vimos en la presentación con relación al inglés van a comenzar a tener variaciones. Por ejemplo, en términos de escritura, aquí, going, lo vamos a transcribir con el fonema, vamos a seguir utilizando la tabla, con el fonema velar nasal sonoro.
Pero va a ocurrir que en ciertos dialectos, en ciertas variantes del inglés, lo van a pronunciar con la nasal alveolar sonora. Entonces no van a decir going, van a decir going, 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 going. Especially in casual speech. Vamos a escuchar, les digo, van a entender todo, y aquí no va a haber mayor ciencia. El problema va a venir después. Hey, you going out tonight? Me dicen si escuchan, no sé si les compartí el sonido. Going tonight? Hey, you going out tonight? Sí se escucha. Hey, you going out tonight? Es la pronunciación que hemos visto. Incluso si ustedes siguen la transcripción, lo van a poder entender. Después, el siguiente. Notice that pronunciation of do you as you. This pronunciation would not be found among conservative speakers or RP, but is very common among the young. Claro, aquí tendrían que decir do you, en la received pronunciation. No, you. Vean aquí cómo están haciendo la contracción, y entonces no están pronunciando do you, sino you. You know? You know where the lecture is today? You know where the lecture is today? La siguiente. Notice the pronunciation of the you as the you. Aquí sí, the you. Aunque vamos a seguir teniendo contracción. This is not found in the speech of conservative speakers of RP, donde pronunciarían did you. No, did you. O sea, aquí no eliminarían el fonema alveolar oclusivo sonoro. Did you. Aquí sí lo eliminan, hacen la contracción y dicen did you. Did you? Did you watch the match tonight? Did you watch the match tonight? Did you watch the match tonight? Además habla muy rápido. El siguiente. Notice the weak pronunciation of to. Claro, va a ser t, no es tu, es t. This is typical of most kind of English. To is normally pronounced t before a consonant and to before a vowel. It is pronounced strong to at the end of a clause. Esto no es importante, pero justamente eso. En la received pronunciation se pronuncian así. To London. Pero en la variante RP estándar, t con la central, la vocal central. To London. Have you ever been to London? To London. T, no es tú, to London. Have you ever been to London? 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 Vamos con la que sigue. Notice that the plural of pods ends with a voiced alveolar fricative. Pods. Even though the singular ends with a voiceless dental fricative, as you will hear in the next example. En este, ¿sí? Vean, aquí, por cómo por el morfema del plural, aquí el fonema, este fonema, se va a realizar como el fricativo. Aquí, en este ejemplo, tenemos, en el siguiente ejemplo, tenemos, ¿sí ven mi subrayado, verdad? ¿O no? Cuando subrayo el fonema, ¿lo ven? Sí, profe. Ahí tenemos ese fonema que sería el dental fricativo sordo, en la palabra en singular, pod. Pero luego, cuando lo hacen en plural, van a decir pods, que sería con la dental fricativa sonora. Y luego, el fonema alveolar fricativo sonoro. Pods of glory. Esta es la variante que ustedes en teoría están estudiando. Vamos a ver, aquí hay fenómenos que no van a encontrar en la variante norteamericana. Por ejemplo, lo vamos a ver en la presentación después, lo del acento rótico. Vean cómo aquí no van a pronunciar nunca las R's finales.
como en liar, por ejemplo, en inglés norteamericano. Aquí tenemos un ejemplo, déjenme buscar. Much. Where, en where, donde aquí pronunciaríamos en inglés norteamericano where, aquí pronuncian well. Well. Luego estamos con esta, ¿no? ¿Ya la segunda ya no se escucha? Cuando lo reproduzco más veces ya no lo escucha. Se escucha como súper lento, pero funciona. A ver, lo voy a volver a poner en medio. ¿No? No, profe. Lo vuelvo a compartir. Déjenme volverlo a compartir. Es esta, ¿no? No es esta. Bueno. Sí tengo varias porque hay varias. No vamos a ver todas las páginas que tengo ahí, pero hay varias que se pueden utilizar. Igual les puedo subir como un repositorio de estas páginas para que ustedes las puedan visitar, ¿no? Ay, no, pues. A ver, me dicen. It's at the end of the It's at the garden end of the path. garden path. It's at the end of the It's at the garden end of the path. garden path. Sí, ahora sí se escucha. ¿Sí? It's at the end of the garden path. It's at the end of the Sí, ya garden se escucha bien. Y el ejemplo que les decían anteriormente es en donde no vamos a encontrar la E. En lugar de decir where, van a decir where. Recuerden que esto ya lo hemos visto también, lo de acento rótico y no rótico. Lo vamos a explicar un poco más porque solo lo vimos como vocal rótica o vocal no rótica, pero este fonema del rotacismo se puede dar en palabras que no, por ejemplo, la palabra water, bueno, es que también hay vocal. En donde tengamos una R al final de sílaba, generalmente, o más bien prácticamente todo Inglaterra, no así Escocia o la zona norte, van a pronunciar la R. Do you know where the lecture is today? Vean cómo dice, where. Do you know where the lecture is today? Do you know where the lecture is today? ¿Sí? Nos quedamos en el singular, ¿no? Notice that path is pronounced with a voiceless dental fricative in contrast with paths above. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Notice also that path is pronounced with a long open O. Esto lo vamos a ver ahorita cuando vamos a las reglas del inglés del sur. Hay diferencias. En ciertas zonas no se va a pronunciar con esta vocal. Déjenme ver la presentación para acordarme. Eso es lo difícil. O sea, justamente con lo que estamos viendo ahorita, mi pregunta sería, con lo que hemos visto ahorita en general, ¿qué sigue pensando que se puede hablar como un nativo? Y ahorita vamos a ver todos los demás acentos, ¿no? Varios acentos de las diferentes. Les digo, no es como para desanimarse, no se puede hablar como un nativo. La pregunta ¿es tan fácil hablar, por ejemplo, como un nativo? ¿Alguien o nadie? Bueno, creo que estamos hablando, profesor, creo que es más complejo de la idea que yo tenía al principio, porque hablar del inglés británico como que es aún más complejo porque estamos más alejados de ellos y la capacidad digamos, donde podemos escuchar más el inglés es la versión americana, o sea, es más difícil. Estamos como que tenemos más bombardeo del inglés gringo o agringado que el británico, porque estamos más alejados de todo eso.
Y acuérdense un poco también el asunto de estamos aprendiendo la variante estándar. Y esto es muy importante porque también por eso les puse la cita del autor, porque decía, a partir de la variante estándar vamos a realizar las comparaciones. Vamos a ver ciertos fenómenos. Hay uno que se llama adelantamiento de las fricativas, que aquí no se ve porque esa generalmente se pronuncia como, ¿dónde está? Aquí por ejemplo, vamos a la página. En esta palabra, nosotros tenemos que se pronuncia the, con la fricativa dental sonora. Pero ocurre un fenómeno en el acento popular de Londres y prácticamente en toda Inglaterra, en donde esta fricativa se adelanta a la labiodental fricativa sonora. Entonces, en lugar de decir the, ellos dicen the garden, the. Y la pregunta, se los pongo así, ¿no? Nada más, lo vamos a seguir viendo y para que se la hagan, ¿no? ¿Por qué aprendemos, si queremos hablar la variante inglesa, por qué aprendemos the en lugar de the, que es la pronunciación más extendida? Tiene que ver con cuál consideramos que es la variante estándar. Si consideramos que la variante estándar es el RP, vamos a aprender esta, the. Pero ¿qué pasa si llegan ustedes a Londres, a una zona popular, y se encuentran con que ahí no pronuncian the, sino que pronuncian the? ¿Sí? Lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, pero vamos a terminar de ver esto y ya mañana, si quieren, vemos el video, mañana, el lunes. Y los videos, y terminamos con los otros fenómenos. Los vamos a tratar de pasar rápido porque no me gustaría mucho detenerme en las variantes para ver otros fenómenos que nos pide el programa que veamos, pero me parece importante que conozcan estas cosas, ¿no? Nos quedamos en vamos a ver este. The word change is also a bad word. It is pronounced with an A in most the other accent of English. Vean, o sea, aquí por ejemplo, la palabra chance, la pronunciarían chance. En otras variantes del inglés sería chance. Is there any chance for drink? Chance. Is there any chance for drink? Chance. Por eso es tan importante la distinción entre vocales. Vean cómo ya va a haber variación incluso vocálica. En Inglaterra vamos a tener esta pronunciación chance. Y en las demás zonas de chance. Is there any chance for drink? 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 Para nosotros esto es imperceptible porque no tenemos esa variación vocálica en español. Is there any chance for drink? Chance. La segunda, la penúltima. Notice that lucky is pronounced with a la, lucky, while bush is pronounced with a bush. They are both pronounced with in many parts of the Midlands and north of England. O sea, por ejemplo, esto sería en la receipt pronunciation, esta pronunciación. Pero en el norte de Inglaterra y en las tierras medias, estas dos palabras se pronunciarían con la misma vocal. En la receipt pronunciation vamos a pronunciar lucky y bush, con la vocal media cerrada. Look, bush. Pero en el norte de Inglaterra y en las tierras medias pronunciarían lucky y bush, no lucky. You'll be lucky if you find anything under that bush. You'll be lucky if you find anything under that bush. You'll be lucky if you find anything under that bush. Lucky, bush. You'll be lucky if you find anything under that bush. Bush. You'll be lucky if you find anything under that bush. Y en las otras variantes lucky, bush. Cambia el color de la vocal por la diferente posición de la boca. Y la última, notice that in London, a northerner would be very likely to pronounce it with a En lugar de decir London, los del norte dirían London, con la vocal media cerrada. London, not London. I'm from Southwest London. I'm from Southwest London. London. I'm from Southwest London. London. I'm from Southwest London. Vean cómo aquí están escribiendo London, pero en realidad el hablante está eliminando esta vocal, no está diciendo la media, está diciendo London.
I'm from Southwest London. London. ¿Sí? Ya son 10:50. ¿Quieren que terminemos aquí o vemos un pequeño videito con esto, con esta pronunciación? Para en la siguiente clase pasar directamente a los acentos. Espérenme, déjenme lo busco entonces. Corto, no vamos a ver, y algo que no tenga derecho de autor, porque si no. Este video me gusta porque aquí se escucha muy bien. Y aparte es como de la época victoriana, entonces ahí es donde estamos en la Rising Pronunciation, espero. Es de una película. De hecho, la van a encontrar en muchas. Déjenme ver si en la de... No sé si han visto Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es una novela de una escritora inglesa y por tanto la película se va a basar con actores ingleses. Y como estamos en la clase alta, Mr. Darcy es de la clase alta, va a hablar Rising Pronunciation. Es que no encuentro video así de esta película. Vamos a ver esta. The only one who never sticks up for me in all this is you. Why is that? You are my darling daughter, and I love you, hard as it is for an Englishman to say the words. Well then. If I had made my own fortune and bought Downton for myself, it should be yours without question. But I did not. My fortune is the work of others who labored to build a great dynasty. Do I have the right to destroy their work or impoverish that dynasty? I am a custodian, my dear, not an owner. I must strive to be worthy of the task I've been set. If I could take Mamma's money out of the estate, Downton would have to be sold to pay for it. Is that what you want? To see Matthew a landless peer with a title but no means to pay for it? So I'm just to find a husband and get out of the way? You could stay here if you married Matthew. You know my character, Father. I'd never marry any man that I was told to. I'm stubborn. I wish I wasn't, but I am. Sí, notaron que, o sea, les digo, para los que ya más o menos tienen, los que apenas están, qué bonito se escucha desde clase alta. Sí, no, digamos, se escucha muy nice porque justamente tiene esta pronunciación muy bien cuidada, pero también las otras variantes pues tienen lo suyo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las lenguas, a mí sinceramente siempre me ha gustado más las lenguas populares porque tienen mucha más riqueza lingüística, aunque sí, claro, el prestigio que tiene una variante estándar, como lo vemos aquí, o sea, vean cómo se escucha incluso el porte y todo, o sea, el contexto le da la tónica también a la pronunciación, ¿no? Tiene lo suyo, pero a mí generalmente me gustan siempre más las variantes populares, ¿no? Les digo, por la variación y la variabilidad que presentan, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí con lo que hemos visto? ¿Les ha gustado esta parte? Les digo, vamos a ver más cosas sobre variantes del inglés británico y no sé si tengan alguna otro comentario o pregunta. ¿No?
Bueno, pues entonces si no tienen ninguna otra duda, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el lunes para continuar con este tema, ¿vale? La lectura, chicos, no se les olvide. Ok, la lectura, acuérdense. Vale, pues entonces si no, hasta el lunes y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta el lunes, Bye. profe, buen fin. Bye, bye.